Dentro de este video analizaremos tanto el control difuso de constitucionalidad como la consulta de constitucionalidad, para lo cual daremos conceptos, realizaremos análisis de caso y de igual manera una comparación con semejanzas y diferencias entre estos dos mecanismos. El control de constitucionalidad es un procedimiento jurídico instaurado para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Su fundamento es el principio de supremacía constitucional, que equivale a decir que la Constitución es la norma de mayor jerarquía, a la cual deben estar homologadas las normas de menor rango. Existen varias corrientes que identifican la clasificación al control de constitucionalidad. Existe el control difuso de constitucionalidad, el control concentrado de constitucionalidad, el control mixto de constitucionalidad. Ahora voy a hablarles acerca de lo que es el control difuso de constitucionalidad. En un sistema difuso de constitucionalidad se actúa bajo la regla de que el control se encuentra en manos de varios agentes y especialmente entre los actores judiciales, desde jueces de primera instancia hasta jueces de última instancia. Están facultados a declarar la inconstitucionalidad de una norma en el caso específico, puesto a su conocimiento o a su vez inaplicarla por contravenir las disposiciones constitucionales. El control difuso de la constitucionalidad tuvo su inicio con la Constitución de 1967, la misma que otorgó la facultad a la Corte Suprema de Justicia, en la que ésta podía declarar inaplicable cualquier precepto legal por ser contrario a la Constitución. Posteriormente, esta facultad se amplió a todos los jueces y tribunales en la Constitución de 1998. En la actual Constitución del 2008, en el artículo 247, establece que cualquier juez o tribunal, en las causas que conozca, podrá declarar inaplicable de oficio o a petición de parte un precepto jurídico contrario a las normas de la Constitución o a los tratados y convenios internacionales. Este sistema también es conocido como un sistema norteamericano, ya que fue creado por la Corte Suprema de los Estados Unidos después de la sentencia del juez Marshall en el famoso caso Marbury frente a Madison de 1803, la misma que constituye la primera aplicación histórica del sistema judicial review, mediante el cual los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma proveniente del Parlamento. A continuación, presentaremos un caso. El número de caso es el 002-13-CN. Como antecedentes tenemos que dentro del caso se dispuso al abogado Fabián Zambrano, quien es el presidente del Tribunal de Garantías Penales de Manabí, mediante providencia del 28 de diciembre de 2012, dispuso suspender la tramitación de la causa por el delito de abuso de confianza número 2012-0066 y remitirlo a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie con relación al artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este caso, el juez declaró bajo juramento tener vínculo familiar en primer grado con el abogado del defensor acusado, presentando su excusa ante el presidente del tribunal. Por otra parte, el acusado manifiesta que se acoge al principio de libre elección de un defensor en las acciones. En cuanto a constitucionalidad, se basa en la cuestión sobre la validez de la norma legal que deberá ser utilizada para dictar sentencia. La constitucionalidad de la norma es condicionada por el proceso ordinario. Los jueces tienen la obligación de advertir la inconstitucionalidad de una norma y que están forzados a acudir en consulta ante la Corte Constitucional para que dilucide la duda. A continuación vamos a hablar acerca del procedimiento. Como primer paso tenemos el control concreto de constitucionalidad. Como sabemos, en nuestra ley nos dice que desde dos maneras: de oficio, es decir, por solicitud expresa y directa de los administradores de justicia, y a petición de las o de las partes de una contienda judicial. Como había explicado mi compañera, quiere decir que esta viene de parte del juez abogado Fabián Antón Zambrano, que es Tribunal Cuarto de Garantías Penales, que es en calidad de juez. Entonces está haciendo alusión al artículo 428 de la Constitución de la República, el cual queda legitimado para interponer esta consulta de norma. Como segundo paso, y uno de los más importantes, es hablar acerca de la duda razonable y motivada como requisito de procedibilidad a la consulta de la norma. Esta duda razonable se verifica en el razonamiento y argumentación por el juez para fundamentar el cuestionamiento respecto a la constitucionalidad de una norma, por lo cual hay parámetros establecidos que deben reunir las consultas de norma dentro del control concreto de constitucionalidad, que es al cual nos vamos a regir esta vez, los cuales vamos a determinar si se cumple o no se cumple en el presente caso y a describirlos brevemente. El primero es la identificación del enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta.
El segundo es la identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos. Y la tercera es la explicación y fundamentación de la relevancia de la norma puesta en duda respecto a la decisión de un caso. En cuanto equivale a la primera, que es la identificación del enunciado normativo, quiere decir que las diferentes judicaturas del país deben identificar con precisión y claridad el o los enunciados normativos que son presuntos que adolecen de vicios de inconstitucionalidad. Entonces, de esta manera, en este expediente penal, llega a que se examine la constitucionalidad claramente del artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual nos habla acerca de la prohibición de un abogado a que patrocine a alguien. Como segundo paso tenemos la identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos. En este caso, tienen que señalar expresa y claramente los principios o reglas constitucionales y también motivarlos, en el cual estos resultarían infringidos. En este caso, únicamente ha hablado acerca del artículo 33, 66, numeral 2 y 17, artículo 76, numeral 7, literal G, y el artículo 326, numeral 2, los cuales hablan acerca de la libertad del trabajo y el derecho a la defensa y de una vida digna. Todos estos de la Constitución de la República. Simplemente, en este caso, el juez se ha limitado a enunciar los principios y reglas constitucionales sin realizar ningún sustento ni motivación al respecto. Entonces, por lo cual hemos nosotros, y la Corte Constitucional también ha declarado de que este paso no se cumplió a cabalidad, ya que no solo se trata de enunciarlos, sino también de motivarlos y señalar por qué se está infringiendo estos principios y estos artículos constitucionales. Como tercer paso tenemos la explicación y fundamentación de la relevancia de la norma puesta en duda respecto a la decisión de un caso. Quiere decir en qué va a afectar esto al proceso, en que no se puede seguir si es que no se resuelve esta inconstitucionalidad de la norma. Prácticamente el artículo que causa de la consulta acerca de la prohibición de abogados en el patrocinio de la causa no es relevante respecto a la tramitación o resolución del proceso penal, y es así que el juez ni siquiera lo pudo motivar o lo pudo dar a conocer a la Corte Constitucional. Por este motivo, tampoco se ha cumplido el paso, solamente se ha cumplido el paso 1. Por este motivo es que la Corte Constitucional ha concluido que el consultante no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, toda vez que no ha sustentado adecuadamente su duda razonable y motivada al respecto. El cual esto es un error porque como duda razonable es el primer requisito que necesitamos para llegar a la Corte Constitucional. Tenemos como resolución, se reconoce en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que las jueces y juezas, autoridades administrativas, servidoras y servidores de la función judicial aplicarán las disposiciones constitucionales sin que se hayan desarrolladas en otras de menor jerarquía. Cualquier jueza o juez de oficio o de petición de parte, a menos de tener una duda razonable y referentemente motivada de que cierta norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderán la tramitación de la causa. Además, podemos tratar dos puntos. La consulta de norma planteada por el presidente del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí, conforme al artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial dentro del proceso penal número 2012-0066, y 2. Devolver el expediente al Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí para que se continúe con la sustanciación de la causa. A continuación les vamos a hablar del análisis del caso de control difuso constitucional. El presente caso es uno acerca de una acción extraordinaria de protección que fue ingresada a la Corte Constitucional el 10 de marzo del 2010. Ese mismo día, la secretaria certificó que no existía otra demanda con las mismas características en el sistema. Quien conoce la causa presente, número 0213-10-EP, es el doctor Alfonso Luz Yunes. Bueno, dentro de los antecedentes tenemos que el ingeniero Fabián Jaramillo Palacios, quien era en esos tiempos el superintendente de telecomunicaciones, presentó la acción extraordinaria de protección y manifestó que la sentencia impugnada que se encuentra ejecutoriada era la dictada por la primera sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 1 de febrero del 2010. Lo que pasó aquí fue que esta sala consideró desarrollar sus reflexiones jurídicas, para lo cual en su decisión expone que la
resolución anterior dada en el tribunal afectaría los derechos a la libertad de pensamiento, comunicación e información, no solamente del accionante, sino también de la ciudadanía. En el procedimiento tenemos lo aseverado en la sentencia dictada dentro de su página 30, referente a la resolución cuya impugnación ha dado origen a esta acción extraordinaria de protección, que constituye una declaratoria de inconstitucionalidad del Reglamento General de la Ley de Radiodifusión y Televisión, en lo que respecta a la aplicación de las infracciones y sus sanciones establecidas en dicha ley. Esta declaratoria le compete exclusivamente a la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 436, numeral 2 de la Constitución, y al artículo 436, numeral 2 de la Constitución, contiene que las competencias que se atribuyeron estos jueces exceden dentro de sus propias atribuciones, por lo que en esta sentencia se ha omitido la tramitación debida y por lo tanto no estaba dentro de las competencias de dichos jueces poner a esta norma como inconstitucional. Y como ya es de conocimiento, el control difuso en el pasado, como ya se encuentra derogado, era realizado por cualquier juez, sin importar su grado o materia. Además, esta potestad tenían los jueces y tribunales. Esta misma constaba en aplicar una norma dentro del caso en particular que conocían. El control difuso además se podía declarar de oficio o a petición de una de las partes. Una vez que el procedimiento ha iniciado, no cabe plantear la inconstitucionalidad como norma de pretensión. Posteriormente, dentro del mismo caso acerca de la acción extraordinaria de protección, es preciso señalar que el representante legal del Centro de Radio y Televisión CRATE manifestó que la Superintendencia de Telecomunicaciones no es un medio de comunicación, por lo que no se puede argumentar que se ha violado el derecho a una información veraz y verificada. Así también, en la sentencia, dentro del acto contra el cual se propone la acción extraordinaria de protección y pretensión, el ingeniero Fabián Jaramillo Palacios, por sus propios derechos y por los que representa como superintendente de telecomunicaciones, comparece ante los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y para conocimiento y resolución de la Corte deduce la acción extraordinaria de protección contra la sentencia expedida por dicha sala el 1 de febrero de 2010. Y finalmente, los distintos jueces constitucionales, a partir de una acción de protección, declararon la inconstitucionalidad con efectos directos e individuales de un acto administrativo con la finalidad de evitar que en el futuro se lesionen derechos constitucionales, ya que al aplicar el control difuso de constitucionalidad, el cual no es más que el ejercido por una pluralidad de jueces quienes establecen solo para el caso en concreto si la aplicación de una determinada disposición legislativa es contraria a la Constitución, se cometió una tremenda arbitrariedad dado que la acción de protección era improcedente. Sin embargo, gracias a la acción y todos los argumentos expuestos por el ingeniero Fabián Jaramillo Palacios, se resolvió dejar sin efecto la sentencia pronunciada el 1 de febrero de 2010, por lo que la primera Sala Especializada de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, en donde se utilizó el control difuso de constitucionalidad. En conclusión, se definió dejar sin efecto la sentencia, puesto que los mismos aplicaron el control difuso de constitucionalidad. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son las comparaciones, para lo cual en primer lugar toparemos lo que son las semejanzas. Como primera semejanza podemos señalar que ambos son mecanismos de constitucionalidad de una norma, es decir, que se encargarán de velar porque las normas inferiores a la Constitución se encuentren acordes a la misma y no contrarias a ella. Como segunda semejanza tenemos que estos se encargarán de proteger los derechos subjetivos, es decir, que se encargarán de proteger las facultades y potestades jurídicas inherentes de la persona por razón de la naturaleza, contrato u otra causa admisible en derecho. Además de estas semejanzas, una de las semejanzas más importantes es el trámite, debido a que en ambos casos el trámite puede iniciar de oficio o a petición de parte. Otra semejanza también es la pretensión principal, porque la pretensión principal no va a ser la declaratoria de inconstitucionalidad, sino más bien la inconstitucionalidad de cierta norma va a estar dentro del proceso. Ahora vamos a ver algunas diferencias que de igual manera se pueden encontrar entre estos dos mecanismos. Para esto vamos a tener en cuenta diferentes criterios en base a los cuales se establecerán las mismas diferencias. Como primer criterio tenemos el tipo de modelo del cual proviene. En el caso del control difuso proviene de un modelo anglosajón. Al contrario, la consulta de norma viene de un modelo europeo continental. Como segundo criterio podemos señalar el a quién se le atribuye esta facultad. En el caso del control difuso es importante señalar que, como su nombre lo indica, estará difundida entre todos los jueces que se componga el sistema de justicia del país en el que se aplique.
Por el contrario, la consulta de norma pues será aplicada por un órgano especializado, es decir, que esta no va a estar regida por ninguno de los poderes del Estado. En el caso de Ecuador, pues esta no estará regida por ninguna de las funciones del Estado, sino más bien por este órgano especializado que se encargará de su aplicación. Los efectos en el ordenamiento jurídico también cambian, porque en el control difuso los efectos son inter partes y para el caso concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que la inconstitucionalidad de la norma únicamente será aplicable dentro del proceso, pero la norma seguirá vigente dentro del ordenamiento jurídico. La consulta de norma va a tener efectos generales y en algunos casos retroactivos. Los efectos dentro del proceso, la norma deja de ser aplicable al caso concreto. En la consulta de norma se va a suspender la tramitación de la causa hasta que los jueces constitucionales resuelvan la constitucionalidad de la misma.